como si nadie te viera, nadie te oyera, y aún así, algo en tu interior insistiera en continuar, como si el cielo estuviera en silencio, pero tu espíritu no te permitiera rendirte. Bueno, quizá esa sensación no fuera solo una sensación, quizá fuera una señal, y lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Hoy, Dios me trajo aquí para decirte algo que cambiará tu día, quizás incluso tu vida. Has sido aprobado. Sí, esta palabra es para ti, y no es para después, es para ahora. Y aunque todo a tu alrededor parezca igual, algo ya ha comenzado a moverse en lo invisible. No llegaste aquí por casualidad. Hay una respuesta que se está liberando en este preciso instante. Una respuesta que no llegará con ruido, sino con confirmación espiritual. Una respuesta que llega después de la prueba, después del desierto, después del dolor. Quizás te preguntes, ¿pero cómo pude haber sido aprobado si estoy enfrentando las mayores dificultades de mi vida? Precisamente por eso, la aprobación de Dios no se mide por la comodidad, sino por la fidelidad. Él no solo observa lo que dices, sino también lo que soportas en silencio. Él ve las noches en que oras sin entender, los días en que sigues cansado, las decisiones que nadie aplaudió, pero que el cielo registró. ¿Has pasado por esto alguna vez? ¿Alguna vez has sentido que Dios te observaba, incluso cuando parecías invisible para el mundo? Si es así, quédate conmigo hasta el final, porque lo que se revela ahora liberará algo en tu interior. Hay una puerta espiritual abierta y estás llamado a cruzarla, pero no permanecerá abierta por mucho tiempo. Esta es tu oportunidad de comprender qué hay detrás de este tiempo de espera, de esta lucha que parecía interminable y de esta fuerza que ni siquiera sabías que tenías. No importa si te rechazaron, si te dejaron de lado o si incluso comenzaste a dudar de tu camino, Dios te dice, has sido aprobado. Y esta no es una frase bonita, es una declaración espiritual de libre acceso, de un ciclo que ha terminado, de promesas que comienzan a cumplirse. Hay algo reservado para ti que no es común, y por eso no todos lo entenderán. Pero no fuiste llamado a ser comprendido, fuiste llamado a obedecer. Y quienes obedecen, cosechan. ¿Te das cuenta de que incluso el cansancio que sientes tiene un propósito? Como cada puerta cerrada te acercaba a la dirección correcta. Nada fue en vano, y aunque el mundo aún no lo vea, Dios ya lo ha decretado. Saldrás de esta etapa más fuerte, limpio, más renovado. La pregunta ahora es, ¿estás listo para recibirlo? Porque la respuesta ha llegado, y en el siguiente paso comprenderás lo que sucede tras bambalinas en el cielo. Mientras creías que nada cambiaba aquí en la tierra, ¿sentiste que esta fase se estaba alargando demasiado? Como si nada funcionara, como si cada intento se encontrara con puertas cerradas, retrasos y un silencio doloroso. Quizás incluso pensaste que Dios te había olvidado, que el cielo se quedó en silencio justo cuando más necesitabas una respuesta. Y lo entiendo, porque cuando todo parece estancado por fuera, comienza una guerra en nuestro interior. Es el corazón cuestionando, la mente creando dudas y el espíritu intentando aferrarse a la última chispa de fe. Pero hay una verdad que debe decirse. Incluso en este silencio, Dios estaba escribiendo tu cambio. Lo que parecía abandono era en realidad protección. Lo que parecía una demora era una estrategia. Y lo que parecía el final era en realidad el comienzo de algo mayor. El dolor que soportaste en silencio no fue ignorado, la espera que nadie vio, el esfuerzo que nadie valoró, la oración que solo Dios escuchó. Todo esto se está utilizando como materia prima para el nuevo ciclo que comienza ahora. Por eso viniste aquí. No es una coincidencia, es una advertencia, una confirmación. Hay momentos en que Dios obra tras bambalinas en nuestras vidas y obra en silencio. No porque esté distante, sino porque está demasiado concentrado en moldear algo profundo en nosotros. Y moldear duele, toca lugares que no queremos tocar, exige una entrega que nos cansa.
Pero es en este vaciamiento que Él comienza a llenarnos de verdad. Él nos quita lo que nos agobia, lo que nos distrae, lo que nos debilita, y lo reemplaza con visión, claridad y dirección. Muchas veces, la transformación que pedimos comienza de forma contraria a lo que esperamos. Pedimos paz y entramos en una guerra. Pedimos fuerza y nos sentimos débiles. Pedimos una respuesta y recibimos silencio. Pero no nos equivoquemos, esto no es negación, es alineación. Dios no cumple grandes promesas en estructuras frágiles, por eso primero refina, limpia, prueba. Nos permite sentir el peso de la rendición para que cuando llegue la respuesta, sepamos exactamente el valor de lo que hemos recibido. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Es que incluso cuando pensaste en rendirte, Dios no se dio por vencido. Estuvo contigo en los días en que te arrastraste, en los días en que tus oraciones fueron débiles o no llegaron, en los días en que no entendías por qué había tanto silencio. Pero Él estuvo ahí, aprobando cada paso, no porque lo estuvieras haciendo todo bien, sino porque aunque estabas herido, elegiste seguir adelante. Es en esta decisión de continuar incluso sin ver que nace la fe madura, una fe que no depende de las emociones, una fe que se sustenta en convicciones. Y es esta fe la que mueve el cielo. ¿De verdad crees que podrías soportar todo esto si no hubiera un propósito mayor? Hay decisiones que has tomado en silencio que han cambiado destinos. Hay momentos que has soportado en silencio que han destruido fortalezas espirituales sin darte cuenta. Y por eso Dios te aprobó. Porque resististe cuando todo decía que era más fácil parar, porque perseveraste, incluso cuando nadie te aplaudía, y ahora estás en el punto exacto de transición. Esta etapa que parecía eterna está llegando a su fin, y no solo porque ha llegado el momento de dejarla, sino porque ya ha logrado lo que necesitaba lograr. Has sido moldeado, tratado, pulido, y ahora Dios puede confiarte lo que antes no cabía en tus manos. Solo quienes se han vaciado comprenden el valor de ser llenados. Solo quienes se han quebrado comprenden el poder de reconstruir. Y créeme, lo que viene ahora no es una recompensa superficial, es un nuevo comienzo profundo. Es una puerta que se abre con la conciencia. Es una respuesta que viene con dirección. No será igual que antes, y tú tampoco. Serás el mismo. Hay una verdad oculta que pocos ven cuando viven en el desierto. Es allí, precisamente allí, donde Dios forma a quienes más desea usar. Por lo tanto, no veas el silencio como ausencia. Considéralo como un pulido. Cada día que pensabas que no pasaba nada, algo en tu interior se ajustaba. Tu mente se renovaba. Tu percepción cambiaba. Maduró. Y por eso ahora, por fin, se abre la puerta. No porque lo merecieras, sino porque estabas preparado. No porque suplicaste, perseveraste, sino porque, y esa perseverancia, esa resistencia silenciosa, esa entrega invisible, todo fue visible. Nada pasó desapercibido ante los ojos de Dios. Eso es precisamente lo que te prepara hoy. Si todo lo que has escuchado hasta ahora te hace sentido, escribe en los comentarios una palabra que describa lo que sientes ahora mismo. Podría ser aprobación, empezar de nuevo, superación o cualquier otra palabra que te llegue al corazón. No se trata solo de escribir, se trata de expresar que ya se está sanando en tu interior. Porque cuando el dolor empieza a dar paso a la comprensión, es señal de que la promesa ya ha empezado a tomar forma. Y a partir de ahí, se revelará algo aún más profundo. Mientras llorabas, Dios te observaba, no con indiferencia, sino con la mirada de un padre que conoce el dolor de la espera y la profundidad del silencio. Cada lágrima tuya quedó grabada, ninguna fue en vano, porque mientras el mundo veía debilidad, el cielo veía fidelidad, y fue en lo invisible donde se decretó tu aprobación, no por aplausos ni por méritos humanos, sino por algo que solo Dios conoce, la intención de tu corazón. Fuiste aprobado incluso antes de comprender el motivo de las pruebas. Fuiste aceptado por aquel
que no mide tu fuerza por tus éxitos, sino por tu voluntad de continuar incluso cuando todo dice que es hora de parar. La verdad es que la mayoría de la gente no ve esto. Miran hacia afuera, juzgan por las caídas, critican los tropiezos, pero Dios mira hacia adentro y cuando encuentra rendición, humildad y entrega, la sella con un decreto que resuena en los reinos celestiales. Este es mío, este ha fallecido, en este puedo confiar. Y cuando ese decreto se libera allá arriba, todo aquí abajo comienza a cambiar. A veces sutilmente, a veces con un giro inesperado, pero siempre con un propósito. La respuesta no viene primero afuera, empieza adentro. En el espíritu, en el corazón, en la alineación secreta que solo Dios y tú conocían. Fuiste rechazado en muchos lugares, pero eso no impidió que el cielo te aceptara. Y quizás por eso se cerraron las puertas humanas, para que supieras que la única puerta que importa no es la de los hombres, sino la del Padre. Cuando fuiste ignorado por quienes deberían haberte valorado, Dios te cubrió de honor. Cuando te sentiste excluido, te rodeó de promesas, y mientras el mundo señalaba lo que no eras, Él escribió sobre quién llegarías a ser. Hay una verdad oculta que lo cambia todo. El cielo no depende de la aprobación de la tierra para actuar en tu vida. Lo que está sucediendo ahora es espiritual. Es invisible al ojo común, pero imposible de ignorar para quienes son sensibles. Sientes que algo ha cambiado, aunque todavía nada se haya manifestado en el exterior. No es una impresión, es discernimiento. Tu espíritu reconoce cuando el cielo se mueve y se está moviendo. Te prepara para vivir lo que ya ha sido sellado arriba. Se toman decisiones tras bambalinas, movimientos que ocurren donde no puedes verlos. Se están alineando conexiones, se están deshaciendo lazos, se están abriendo caminos. Y todo esto porque fuiste hallado fiel. No te perdiste, ni siquiera cuando fuiste herido. No te corrompiste, ni siquiera cuando fuiste tentado. No te diste por vencido, ni siquiera cuando estabas cansado. Esta clase de resistencia, entrega y persistencia silenciosa es lo que el cielo valora, es lo que Dios busca. Y es por eso que ahora estás llamado a vivir lo que has esperado con paciencia. Tu camino ha tenido sus marcas, cicatrices, reveses y desvíos, pero aún así llegaste aquí. Y llegar aquí no fue casualidad, fue una prueba de que, incluso sin verlo, continuaste. Y esta perseverancia te trajo al tiempo de favor. El favor de Dios es inexplicable. Él te alcanza cuando todo te dice que es imposible, te involucra cuando nadie más cree, te exalta cuando ya no soñabas con el reconocimiento. Y quizás aún no te des cuenta, pero lo que se derrama sobre ti ahora no es solo una respuesta, es restauración, es reemplazo, es recompensa. Lo que te quitaron injustamente, lo que perdiste al permanecer, lo que te faltó en el tiempo de obediencia, todo esto te es devuelto con un peso de gloria. Ya no eres el mismo, y por eso no volverás a los mismos lugares. La aprobación que vino del cielo no solo te libera para conquistar, sino también para discernir. Ahora sabes que vale la pena y que ya no vale la pena esforzarte. Ahora tienes una mentalidad diferente. Has madurado, has crecido, te has fortalecido y estás listo para ser la respuesta en la vida de los demás. Porque el propósito de la aprobación no es solo bendecirte, sino también convertirte en un canal de bendición. Y es precisamente en este punto del camino donde ocurren las mayores revelaciones. Cuando comprendes que el dolor te ha enseñado más que cualquier palabra, que el silencio te ha moldeado más que cualquier consejo, que esconderte te ha preparado para soportar la luz, los focos, la visibilidad, porque es fácil brillar sin estructura. Pero Dios no quiere eso para ti. Él quiere durabilidad, estabilidad, madurez. Y por eso te ocultó, para que ahora, cuando llegue el momento de aparecer, no te pierdas en la apariencia. Y puede parecer contradictorio, pero cuanto más pensabas que estabas atrasado, más te impulsaba Dios desde dentro.
No solo quería darte una victoria, quería transformarte en alguien capaz de mantener esa victoria. Y eso lo cambia todo, porque quienes son aprobados por el cielo tienen autoridad, no la que viene del título, sino la que viene del proceso. Quienes han pasado por el valle tienen peso en sus palabras. Quienes sangraron en la guerra llevan sanidad en sus ojos. Y ese eres tú ahora, llevando marcas que no te avergüenzan, sino que te legitiman. El impacto de tu viaje no solo será personal, llegará a personas que ni siquiera conoces, personas que observarán tu vida y comprenderán que es posible empezar de nuevo, que es posible resistir, que es posible confiar. Y por eso se ha liberado esta aprobación ahora, porque no solo serás testigo del milagro, sino que serás parte de él. Si este mensaje te está abriendo algo en tu interior, escribe aquí en los comentarios: fui aprobado donde nadie me vio. Esta frase contiene la esencia de lo que el cielo ha hecho por ti y sigue haciendo, porque lo que comienza aquí continúa revelándose en los siguientes pasos de este viaje. Ser aprobado por Dios nunca ha tenido nada que ver con la perfección. De mí no me siento ser hecho. Es precisamente en lo imperfecto donde Él revela las mayores señales de aprobación, porque, contrario a lo que muchos imaginan, Dios no busca a quienes nunca se equivocan, busca a quienes no se dan por vencidos, a quienes perseveran incluso cuando están quebrantados, a quienes eligen obedecer incluso con el alma cansada, a quienes siguen diciendo amén incluso cuando no entienden por qué sufren. Esta es la esencia de la aprobación. No es un trofeo por el desempeño, es un sello en el corazón. ¿Cuántas veces te has mirado y has pensado que ya no tenías fuerzas? ¿Cuántas veces has pensado en retirarte, en soltar, en dejar de luchar? Pero aún así, algo dentro de ti te frenaba, una fuerza que no provenía de ti. Era como si, en el fondo, incluso sin una explicación lógica, hubiera un hilo invisible que te impulsaba hacia adelante. Esta fuerza tiene un nombre: gracia, y es la gracia la que sostiene a quienes han sido llamados a soportar procesos que nadie comprende. De Dios la aprobación. Cuando atraviesas estos desiertos y en lugar de endurecerte, decides confiar. Cuando eliges seguir entregándote incluso después de tantas decepciones, incluso cuando no tienes aplausos ni garantías. Mucha gente confunde la aprobación con el éxito a los ojos de los demás, pero el éxito a los ojos de Dios es completamente diferente. Para Él, el éxito es permanecer fiel, es mantener el corazón alineado incluso con los pies cansados, es seguir con un espíritu limpio incluso cuando todo a tu alrededor está contaminado. La resistencia que Él busca es silenciosa, discreta, oculta tras bambalinas de la vida cotidiana. Es la clase de fidelidad que nadie ve, pero que Él honra públicamente cuando es el momento oportuno. Es esa fidelidad que ocurre cuando nadie mira, pero que atrae la mirada de Dios como pocas cosas en el mundo. No se equivoquen. Dios no elige a los más fuertes, ni a los más preparados, ni a los más celebrados. Él aprueba a los que permanecen, a los que dicen sí, incluso con miedo, a los que tropiezan pero no se rinden, a los que lloran pero permanecen de rodillas. Esto es obediencia, y esta obediencia silenciosa tiene más valor en el cielo que cualquier ruido vacío de apariencia. Es lo que atrae el favor de Dios, lo que desbloquea antiguas promesas, lo que abre puertas donde ya no había esperanza. Puede que no hayas ganado todas las batallas sin fallar, pero te mantuviste en pie, y esa resistencia es una declaración espiritual. Es como si tu vida le dijera al mundo: sigo creyendo, sigo confiando, sigo aquí. Y eso en sí mismo es genial. No se trata de ser siempre fuerte, se trata de no rendirse, incluso cuando todo dentro de ti te dice que pares. Se trata de confiar en la voz que te llamó más que en los vientos contrarios, de saber que hay un propósito detrás del dolor, de comprender que Dios obra con la eternidad en mente, incluso si solo vemos el ahora. La verdad oculta tras la aprobación
es que ocurre en secreto, antes de hacerse visible. Fuiste probado en entornos donde nadie lo sabía. Superaste tentaciones que nadie presenció. Soportaste presiones que nadie valoró. Pero Dios vio, y Él no olvida, ni a quienes lloraron, ni a quienes obedecieron, ni a quienes se entregaron por completo, aún sin entender por qué había tanto silencio. Por eso hoy sientes un peso diferente, un peso de gloria, de madurez, de autoridad espiritual que no se alcanza con fama, sino con dedicación. Este viaje te ha preparado no solo para sostener lo que se deposite en tus manos, porque hay un impacto real en la vida de alguien que ha pasado por todo y aún así eligió ser fiel. Es como si el cielo dijera: ahora sí, ahora puedo confiar. Y cuando Dios confía, libera, expande, lo hace rebosar, pero solo lo libera en quienes han demostrado, con acciones y no con palabras, que no están aquí solo por lo que reciben, sino por el amor que le tienen. Ser aprobado no es el final del camino, es un nuevo comienzo, un punto de inflexión, una preparación final para lo que se nos entregará. No significa la ausencia de dificultades, sino la presencia garantizada de dirección. Cuando Dios aprueba, envía; cuando sella, revela. Y con eso vienen decisiones más serias, pasos más precisos, revelaciones más profundas, porque ahora ya no caminas solo por la simple fe de quien busca una respuesta. Caminas por la conciencia de alguien que ha sido llamado a algo más grande. Quizás aún no lo veas todo con claridad, pero algo es diferente en ti. Tu mentalidad se ha adaptado, tu visión es más clara, tus emociones están más arraigadas, ya no te arrastra la desesperación. Ahora, la paz te guía, y así es como Dios guía a quienes Él aprueba, no por atajos, sino por caminos transformadores. Con cada decisión, Él fortalece, con cada paso confirma, con cada duda susurra: sigo aquí, y eso es suficiente. Porque su presencia es la mayor certeza de que todo valió la pena. Si todo esto te hace sentido, si reconoces que aprobación llegó en medio de tu debilidad, escribe en los comentarios: permanezco aunque estoy herido, porque es en esta permanencia que Dios revela lo que está por venir, y lo que viene ahora cambia más que tus días, cambia tu esencia. Hay una ventana espiritual abierta en este momento, y no es simbólica, ni distante, ni una bonita metáfora para calmar el corazón. Es real, es como un movimiento del cielo que desciende con precisión y toca la tierra con un propósito definido. Aquello que ha estado estancado por tanto tiempo. Pero hay algo importante que debes entender. Esta oportunidad no durará para siempre. Implica un tiempo específico, un ciclo determinado, un espacio de acción que requiere sensibilidad, porque el cielo no obliga a nadie a entrar por las puertas abiertas, invita, y quienes disciernen, entran. Esta fase de tu vida no es común, y quizás ya la hayas sentido en los últimos días, una inquietud diferente, una percepción más aguda, una mayor claridad respecto a cosas que antes te confundían. No es casualidad, son señales espirituales. Son códigos de lo alto que intentan mostrarte que algo se está moviendo, aunque tus ojos naturales aún no lo vean. Porque cuando se abre una puerta en el mundo espiritual, no aparece primero en el escenario físico, sino que se manifiesta en tu interior. Comienza en la mente, en la conciencia, en la forma en que empiezas a verte a ti mismo y el camino que tienes por delante. Y lo más curioso es que, muchas veces, esta puerta se presenta en forma de decisión. No viene con una señal brillante ni con garantías de éxito inmediato. Viene en forma de riesgo, de incomodidad, de una invitación a algo que parece más grande que tú, pero que en el fondo lleva la medida exacta de lo que Dios tiene preparado para ese momento. Por eso, discernir esta ventana requiere más que fuerza de voluntad, requiere valentía, porque el miedo intentará que te quedes donde ya no hay unción. La zona de confort intentará disfrazar el aburrimiento de estabilidad, y la razón intentará silenciar la intuición.
pero llega un momento en que ya no es posible ignorar lo que el espíritu ya ha percibido. Hay decisiones que, si se posponen, cuestan ciclos enteros. El tiempo de obediencia tiene peso. Cuando el cielo llama, espera una respuesta. No porque dependa de tus acciones, sino porque honra el libre albedrío que te dio. Dios nunca obligó a nadie a cruzar una puerta. Él presenta, señala, confirma, pero el paso es tuyo. Y es precisamente este paso el que Él espera ahora. No con exigencias, sino con expectativas, porque Él sabe lo que puso dentro de ti. Él sabe de lo que eres capaz. Él sabe cuánto has soportado solo. Y Él sabe que ahora, incluso con miedo, puedes superarlo. El problema es que muchas personas pierden esta oportunidad esperando sentirse completamente seguras. Pero las puertas espirituales no se abren para quienes buscan el control absoluto. Se abren para quienes tienen la fe suficiente para caminar sobre las aguas. La fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de no dejarse dominar por él. Es elegir cruzar incluso con temblor, incluso en la incertidumbre, incluso sin todas las respuestas, porque quienes son guiados por Dios no caminan con base en garantías humanas, sino en convicciones internas, en revelaciones que llegan al espíritu antes de manifestarse en los resultados. No estabas preparado para ver la puerta, sino para cruzarla, y por eso este tiempo ha sido tan exigente. Dios no solo te estaba probando, sino que te estaba entrenando tu mente para pensar como alguien que ya ha vencido, entrenando tu corazón para sentir como alguien que ya no está paralizado por el rechazo, entrenando tu alma para no reaccionar a las viejas mentiras con las mismas excusas. Y ahora, con todo esto en su lugar, la puerta está abierta de par en par, pero solo quienes disciernen pueden verla. La verdad oculta es que esta puerta está ante muchos, pero solo unos pocos comprenderán el valor de lo que se está liberando ahora, porque no tiene el brillo que buscan los ojos naturales. No viene con focos, viene con propósito, con dirección, con transformación. Y todo lo que no sea espiritual parecerá demasiado ordinario para ser valorado. Por eso esta puerta requiere discernimiento. No es una oportunidad para quienes están distraídos, es una activación para quienes están despiertos. Aquí es donde necesitas confiar en lo que ya se ha revelado a tu espíritu. La inquietud que sientes no es ansiedad, es una llamada. Es el cielo llamándote a un viaje que ya no depende de quién te apoye ni de quién te comprenda. Depende solo de que comprendas tu momento. Porque cuando se abre una ventana espiritual, no te pregunta si estás listo, simplemente se posiciona ante ti. Y de ti depende reconocer lo que está en juego. Por eso el tiempo es corto, porque esta puerta tiene una fecha límite, pero su impacto es eterno. Si sientes que estás viviendo exactamente este punto de transición, comenta aquí: veo la puerta y voy a pasar, porque este simple reconocimiento ya empieza a mover lo que se está liberando en lo invisible. Y la siguiente palabra que escucharás todavía ajustará lo que falta para dar este paso. Esta lucha que enfrentas no fue diseñada para quebrantarte. Se permitió que te revelara. Y es difícil comprender esto en medio del caos, cuando todo parece desmoronarse y las oraciones ya no tienen lágrimas, solo suspiros. Pero Dios no mide el final de una batalla por el estado en el que entraste, sino por la transformación que provoca en ti. No importa cuán agotado te sientas ahora mismo, lo que se está construyendo en tu interior es una fuerza que el tiempo no puede borrar. No saldrás de esta historia como comenzaste. Saldrás más limpio, más consciente, más fuerte y sobre todo, más lleno de su presencia. La lucha te ha destrozado en algunas áreas, sí, es innegable. Te ha hecho renunciar a algunas cosas, te ha sacado de tu zona de confort, te ha restregado en la cara verdades que no querías ver. Pero eso no es fracaso, es refinamiento. A Dios no le interesa la imagen que quieres mantener, le interesa liberarte de aquello que insistes en cargar, pero que ya no te sirve.
no solo quiere sacarte de una fase, quiere eliminarla de tu interior, quiere limpiarte de las cargas, la culpa, los miedos y las etiquetas que te han impedido vivir en libertad hasta ahora. Hay marcas que llevas hoy que no son señal de derrota, sino de supervivencia. Hay cicatrices que, en lugar de avergonzarte, se convertirán en autoridad espiritual, porque solo quienes han sangrado de verdad comprenden la profundidad de la sanación. Solo quienes han pasado por el fuego con el alma abierta conocen el valor de un nuevo comienzo. Has pasado por días difíciles, pero sigues aquí, y eso, en sí mismo, es evidencia de que hay un propósito mayor que sostiene todo lo que parecía desmoronarse. Puede que hayas entrado en esta etapa sintiéndote pequeño, perdido y confundido, pero Dios no te está guiando a un punto sin retorno, te está llevando a un lugar de revelación. Este doloroso viaje, lleno de preguntas y noches de silencio, fue el escenario perfecto para que tu identidad se purificara. No eres lo que dijeron, ni lo que creíste en días de cansancio. Eres lo que Dios vio cuando nadie más pudo, y es esta versión de ti, más verdadera, más limpia, más real, la que está emergiendo ahora, después de tanto proceso. La verdad es que ya ni siquiera cosas que antes te afectaban ya no te conmueven de la misma manera. Palabras que antes te destruían ya no tienen cabida. Esto es madurez, esto es progreso, esta es la presencia de Dios obrando en tu interior. Él no solo quiere darte bendiciones, sino que quiere asegurarse de que tengas la estructura para no perderte en ellas, porque de nada sirve tener victoria y no tener paz. De nada sirve recibir aquello por lo que tanto oraste y vivir con el alma cansada. Por eso te conmovió tan profundamente. Por eso no respondió con prisa. Te estaba preparando. No saldrás destrozado, saldrás refinado. Saldrás más ligero, porque has decidido dejar atrás todo lo que ya no encaja con tu esencia. Dios no te está llevando de vuelta al punto de partida, sino que te está impulsando hacia adelante. Y aunque todavía haya ruidos del pasado que intentan detenerte, ya no encajas en los mismos patrones. Tu visión ha cambiado, tu interior ha cambiado, tu sensibilidad se ha ajustado, y eso lo cambia todo. El impacto de esta transformación no es solo espiritual, afecta tu mentalidad, tus relaciones y tus decisiones de ahora en adelante. Lo que antes aceptabas por necesidad, ahora tienes el discernimiento para rechazarlo. Caminos que antes parecían correctos, ahora te muestran señales de advertencia. Este es el efecto de quienes han pasado por el proceso y no han ignorado lo que Dios estaba haciendo tras bambalinas del dolor. Y esto no se trata solo de ti, se trata de lo que de aquí. No saldrás de esta lucha con las manos vacías, saldrás con herramientas, con autoridad, con claridad. Saldrás con una voz más firme, una perspectiva más clara, un corazón más centrado. Porque quienes sobreviven a un proceso de limpieza espiritual nunca vuelven a vivir de la misma manera. Algo en su interior rompe con lo viejo. Nace una nueva identidad, se forma una nueva visión, y a partir de ese momento, todo empieza a alinearse con una precisión que antes parecía imposible. Mirarás atrás y te darás cuenta de que lo que parecía una gran pérdida fue en realidad una liberación. Que lo que parecía silencio fue una estrategia, que lo que parecía abandono fue una guía, porque Dios no te abandonó ni un segundo, simplemente no interrumpió el proceso que te haría crecer. Y ahora, con un alma más limpia y un espíritu más alerta, estás listo para experimentar lo que antes solo podías imaginar. Si esta palabra ha pasado por tu mente y reconoces que estás saliendo de esta etapa, diferente, más profundo, más verdadero, escribe en los comentarios: no me voy roto, me voy transformado, porque este reconocimiento es el sello de que el proceso no fue en vano y que lo mejor aún se está construyendo. Pensaste que te olvidaban, pero en realidad te observaban en silencio.
Y no fue por descuido ni por distancia, fue intencional. Porque hay pruebas que Dios aplica en lo invisible, pruebas que no vienen con señales que digan, esto es una prueba, sino que nos penetran justo donde somos más frágiles. Y es allí, en ese lugar donde nadie ve, donde Él evalúa si estamos listos para vivir lo que pedimos. El silencio que sentiste no fue ausencia, fue evaluación. Fue un momento en que los cielos estaban en modo de observación y el trasfondo de tu vida se movía cuidadosamente. Es difícil darse cuenta de que estás pasando por una prueba cuando solo sientes abandono, pero Dios nunca se esconde por malicia. Guarda silencio cuando necesita ver si tu fidelidad es real o solo una respuesta a las recompensas. Por eso guardó silencio en ciertos momentos. Quería ver qué harías con la ausencia de señales, la falta de aplausos, la distancia de todo lo que te reconfortaba. Y, aún sin saberlo, pasaste, en silencio, pero pasaste. Cuando todos pensaban que te habías detenido, Dios vio que en tu interior seguías adelante. Y eso es lo que más importa. Las pruebas no vinieron para humillarte, sino para revelar dónde estaba tu corazón. Algunas puertas no se abrieron porque ver cómo reaccionabas a un no. Algunos se alejaron porque Él necesitaba despejar su camino. Algunos planes se desmoronaron porque habrían resultado ser una trampa más adelante. Todo parecía desordenado, pero había un propósito oculto en el desorden. Y ahora, al ver con más claridad, empiezas a darte cuenta de que cada revés fue en realidad un intento del cielo por mejorar tu posición. Mientras sufrías, Dios observaba las decisiones que tomabas en tu interior. Y si hay algo que atrae el corazón de Dios, es ver a alguien elegir quedarse incluso cuando sangra. Guardaste silencio cuando podrías haber explotado. Perdonaste cuando tenías motivos para irte. Esperaste cuando todo en tu interior te pedía a gritos que te apresuraras. Estos pequeños gestos, ocultos a la vista de los demás, eran gigantes a sus ojos, porque la madurez espiritual no se mide por cuánto predicas, sino por cuánto perseveras sin perder la fe. Y no pienses que Dios ignoró los días en que casi te desplomas. Vio cada momento en que te tapaste la cara con la almohada intentando contener las lágrimas. Vio los momentos en que caminaste con tu cuerpo presente, pero con tu alma pidiendo ayuda. Él sabe de las conversaciones que nunca tuviste con nadie, pero que tuviste con Él. Y fue en esas conversaciones susurradas en la oscuridad que comenzó a marcar tu nombre entre los aprobados. No por tus discursos, sino por tu resistencia. No por tus logros, sino por tu silencio obediente. La razón de la espera nunca fue un castigo, fue una construcción. Dios no te dejó esperando en vano. Te estaba preparando, porque lo que viene no se puede recibir con una mentalidad desprevenida. El proceso de espera fue la excavación que dio paso a la promesa para que se arraigara profundamente. Y ahora, con un fundamento sólido, Él sabe que estás listo, aunque aún no lo sientas. Dios no bendice a quienes solo desean lo que brilla. Él confía el destino a quienes han aprendido a valorar incluso lo que no brilla. Por momentos en que el cielo parecía de bronce, pero aún así decidiste seguir. Y esta decisión, tomada tantas veces sin emoción, solo con convicción, te colocó en una posición de autoridad silenciosa. Ahora tienes peso espiritual, no porque gritaste más fuerte, sino porque perseveraste en silencio. Dios no te aprobó por ser impecable, te aprobó porque vio la intención de tu corazón incluso en días turbulentos. Vio tu dedicación incluso sin visibilidad. Vio tu humildad incluso sin reconocimiento. Y por eso la espera llega a su fin. No porque haya pasado el tiempo, sino porque el entrenamiento ha concluido. Ya no eres quien entró en el proceso. El dolor te ha refinado. Las pérdidas te han enseñado. La ausencia te ha hecho madurar. Y ahora, lo que parecía una demora se revelará como una estrategia. Dios no te ha olvidado. Él cuidaba de tu estructura porque sabía la magnitud de la bendición que se avecinaba. Y lo último que permitiría
es que recibieras algo que no pudieras sostener. Toda espera tiene un propósito. Y si lograste perseverar incluso cuando nada tenía sentido, esa es la mayor prueba de que tu fe no se basa en las circunstancias, se basa en promesas. Y quienes viven según la promesa no se rinden en el proceso. Incluso pueden tropezar, caer o callar, pero continúan. Y esta continuidad, aunque sea imperfecta, es lo que te llevó a la aprobación. Dios no solo te está abriendo puertas ahora, está confirmando que tu resistencia fue vista, que tu espera quedó grabada, que tu entrega silenciosa tocó el cielo. Si esta palabra te ha llegado profundamente y has comprendido el valor de lo que has vivido hasta ahora, escribe en los comentarios: mi espera fue una construcción, no un castigo, porque esta conciencia lo cambia todo, y lo que está por suceder será un reflejo exacto de lo que has decidido sostener en silencio. Dios no siempre habla con estruendo. De hecho, la mayoría de las veces, elige el silencio como su herramienta, porque el silencio requiere sensibilidad, y no todos están dispuestos a percibir lo que no hace ruido. Pero cuando empiezas a madurar espiritualmente, algo en ti cambia. Tu alma aprende a escuchar sin necesidad de que te griten, y es precisamente en ese momento que las respuestas empiezan a llegar, no de la forma que esperabas, sino exactamente como necesitabas. Quizás oraste por una señal clara, una dirección explícita, un movimiento visible que te hiciera sentir seguro, pero en cambio una inquietud te invadió, una molestia inexplicable, un pensamiento recurrente, un video que apareció justo en el momento oportuno. No es casualidad, es Dios respondiendo a su manera, porque mientras esperas grandes manifestaciones, Él está obrando entre bastidores en tu vida diaria, y a veces solo quiere que te detengas unos minutos y te des cuenta. Esta respuesta ya está frente a ti, simplemente no llegó en el paquete que imaginabas. La verdad oculta es que las respuestas más transformadoras no llegan en masa, sino en encuentros personales. Dios puede usar una simple palabra para desatar un nudo interno que llevas años cargando. Puede usar el silencio de una noche para sanarte de dolores que nunca has confesado. Puede usar este preciso momento, mientras ves este video a solas en silencio, para decirte: escuché tu oración y te respondo así, en silencio, pero con sinceridad. La sensibilidad espiritual no es un don reservado para unos pocos, se cultiva. Es cuando aprendes a discernir tus impulsos internos. Cuando comprendes que no toda paz proviene de la comodidad, ni toda agitación significa confusión. Muchas veces, la incomodidad que sientes no es emocional, sino espiritual. Es tu espíritu reconociendo que algo está cambiando, incluso si tu mente aún intenta resistirse. Y Dios sabe exactamente cómo romper esas barreras. Él toca donde no permites que nadie más toque. Y cuando lo hace, lo sientes, no con los ojos, sino con el alma. Por eso ciertas palabras te detienen, que ciertos momentos te desarman, porque hay cosas que la lógica no puede comprender, pero que el espíritu absorbe en ese momento. Y tú lo sabes. Sabes que no es una coincidencia. Sabes que no es solo un fragmento más, es algo que viene de una fuente que conoce el trasfondo de tu historia. Porque solo Dios conoce la profundidad de las preguntas que no has verbalizado. Y cuando decide responder, lo hace con precisión. A veces usando voces humanas, pero siempre con un toque que solo quienes lo han sentido pueden reconocer. Las confirmaciones de Dios no siempre tendrán la fuerza que esperas. A menudo llegarán así, como un aliento, un recuerdo, una frase entre tantas que parece escrita solo para ti. Y de hecho, así fue, porque Dios no habla de improviso, habla con un propósito. Sabe cuándo liberar tu valentía, confrontar tus bloqueos, calmar tu ansiedad, y sabe cómo hacerlo sin que nadie lo note, solo tú y Él. Esta es una de las formas más profundas de atención: recibir respuestas sin tener que rogar, ser tocado sin tener que pedir, ser recordado incluso en silencio.
porque el cielo no solo responde a los sonidos, responde a los corazones, y el tuyo, incluso cansado, incluso abrumado, sigue en sintonía. Quizás por eso estás aquí, quizás por eso este contenido te encontró, porque Dios quería que escucharas algo sin fanfarrias, pero conmovedor, algo que no te impresionara, que te sanara. Y es en este espacio de escucha íntima donde nacen las grandes revelaciones. Es en este ambiente de silencio donde se forjan decisiones importantes. Es en este punto del camino que empiezas a comprender que la respuesta no siempre es un cambio inmediato, a veces es una comprensión profunda, y esta comprensión en sí misma cambia todo el camino, porque empiezas a caminar con más ligereza, con más claridad, con más valentía, no porque lo hayas visto todo, sino porque sentiste que ya eras libre. Ahora bien, si algo en tu interior te confirmó esto, si esta respuesta silenciosa te llegó de alguna manera, escribe aquí en los comentarios: escuché a Dios en el silencio, porque cuando ocurre este reconocimiento, es señal de que el cielo no solo habló, sino que fue escuchado profundamente, y este tipo de escucha cambia todo lo que viene después. No todos pueden con el desierto, y no es porque no quieran, sino porque exige más que fuerza física o inteligencia emocional. Exige dedicación, exige una fe que perdure incluso cuando todo parezca desmoronarse. Y quizás por eso tanta gente se pierde en medio del camino, porque el desierto no solo está hecho de paisajes áridos, sino de largos silencios, esperas agotadoras, decisiones solitarias que nadie ve. Y ahí es precisamente donde Dios empieza a filtrar. Observa a quienes perseveran incluso cuando no hay aplausos, a quienes insisten incluso sin promesas visibles, a quienes permanecen no por conveniencia, sino por convicción. La aprobación de Dios no es automática, es la respuesta de un corazón que ha resistido, y esta resistencia no tiene nada que ver con la terquedad, tiene que ver con el propósito. Solo quienes entienden que el dolor no es el fin, sino el proceso, resisten. Solo quienes han decidido que la obediencia es más importante que la comprensión, permanecen, porque hay momentos en que Dios no explica, simplemente observa. Observa tus reacciones, tus decisiones, tus posturas cuando nadie te ve. Observa lo que haces con la ofensa, con la demora, con la frustración. Y en esta observación reconoce a quienes perseveraron, a quienes no cambiaron su esencia por un alivio momentáneo, a quienes no usaron el desierto como excusa para abandonar su propósito. Has llegado hasta aquí, y eso por sí solo dice mucho. No porque lo hicieras todo bien, sino porque no te rendiste, y eso te distingue, eso te separa, no como alguien superior, sino como alguien dispuesto. Lo cierto es que muchos empezaron contigo, pero ya no están, no por malicia, sino porque el camino se complicó, porque la espera fue pesada, porque el proceso superó sus expectativas, y tú, incluso con el mismo peso, incluso con el mismo dolor, elegiste continuar, y por eso llegó la aprobación, no como un premio, sino como un sello, un reconocimiento silencioso a alguien que lo enfrentó todo y aún tiene fe. Esta fe que llevas ahora no es la misma de antes, no es superficial, no es emocional, no se tambalea con el viento, se forjó en la fricción, en el tiempo, en el dolor. Y esta clase de fe no se compra, no se aprende de los libros, no se construye en entornos fáciles. Se forja tras bambalinas en el alma, cuando solo tú y Dios saben lo que sucede en tu interior, cuando caminas en la oscuridad, sin un mapa, sin certezas, pero con una sola certeza, que Dios sigue al mando, incluso cuando todo parece estar fuera de orden. Pocos llegan a este punto, y no es porque sean mejores, sino porque estaban preparados. Dios no elige al azar, Él aprueba a quienes perseveran, y perseverar no es fingir que todo está bien, es continuar incluso cuando todo quiere detenerse, es decidir no ceder, incluso con lágrimas en los ojos,
es tomar una posición con fe, incluso con el corazón cansado. Y esto tiene valor en el cielo, tiene peso espiritual, tiene consecuencias, porque Dios no desperdicia la obediencia. Él transforma el sufrimiento silencioso en autoridad futura, transforma la espera en testimonio y transforma la resistencia en sumisión. Lo que has experimentado hasta ahora fue una filtración, fue una purificación, separación, fue no solo de lo que te rodeaba, sino de lo que llevabas dentro. Dios te separó de las ideas, de los ciclos, de las personas, de las viejas versiones de ti mismo que ya no encajaban en lo que Él estaba construyendo. Y eso fue doloroso, porque abandonar algo que una vez formó parte de nuestra identidad requiere valentía, pero la tuviste. Aún sin comprender, te dejaste ir. Aún con miedo, obedeciste. Y esto no pasó desapercibido. El cielo lo vio. Ahora estás en un punto. No se trata de demostrar tu valía. Se trata de permitirte vivir lo que lograste con dolor. Ya has sido probado. Ya has pasado por el fuego. Ya has sido aprobado. Ya no necesitas justificarte ni correr tras lo que dejaste atrás. Lo que es tuyo vendrá a ti, porque Dios no demora, Él alinea. Y cuando Él alinea, nada se pierde, todo encaja. Incluso lo que parecía confuso comienza a tener sentido. Incluso las pérdidas revelan su razón. Incluso los retrasos muestran que, en realidad, te estaban protegiendo de algo que no veías. Puede que no tengas todas las respuestas ahora mismo, pero llevas dentro algo que muchos desearían tener: constancia. Y la constancia es el fundamento que sustenta todo lo que vendrá. Dios puede confiar en ti ahora, y por eso te libera, por eso te libera, por eso te pone ante nuevas puertas, porque sabe que, si soportaste el desierto, sabrás cómo afrontar la promesa, no con orgullo, sino con conciencia, no con prisa, sino con propósito, no con ego, sino con gratitud. Si esta palabra te ha llevado a un lugar que solo tú y Dios conocen, si entiendes que lo que has experimentado hasta ahora fue más que resistencia, fue preparación, escribe aquí en los comentarios: soporté y fui aprobado, porque esta frase no es solo una diatriba, es una confirmación, y confirmaciones como esta marcan el comienzo de algo nuevo, algo que ya se está liberando entre bastidores. Mientras nadie miraba, Dios obraba, y no se trataba de cosas externas, visibles y celebradas. Se trataba de ti en tu interior. Mientras el mundo seguía su ritmo apresurado y ruidoso, Él estaba ocupado con algo que muchos ignoran: la transformación invisible, la que ocurre en secreto, tras bambalinas del corazón, donde ni siquiera tú puedes entrar con tanta claridad. Fue allí, sin público, sin gustos, sin testigos, que Él comenzó a moldearte, no para adornarte, sino para sostenerte. Esta preparación silenciosa fue más profunda de lo que imaginas. Dios no solo observaba tus reacciones, sino que actuaba en consecuencia. Mientras llorabas por no entender, Él te quitaba lo que te saboteaba. Mientras cuestionabas el silencio, te limpiaba de repeticiones emocionales, pensamientos distorsionados y patrones que te impedían avanzar. Porque antes de abrir nuevos caminos, necesitaba liberarte de las prisiones internas que te mantenían estancado. Y eso no se logra con ruido, se logra con presencia. Hay personas que todavía te miran y piensan que nada ha cambiado. Y eso está bien. No puedes ver con tus ojos naturales lo que Dios ha movido en tu espíritu, pero lo sientes, lo sabes. Hay cosas que antes te sacudían, pero ya no tienen el mismo peso. Las palabras que te hirieron ahora pasan como el viento. Situaciones que antes te destrozaban, ahora se enfrentan con una nueva madurez. Esto no fue casualidad, fue un proceso de refinamiento. Y es por eso que ya no eres el mismo, aunque todo parezca igual por fuera. Hay una verdad oculta de la que casi nadie habla. La transformación más poderosa es la que ocurre sin previo aviso. No se anuncia, no pide permiso. Llega lentamente, cambiando lo que toleras, ajustando lo que piensas, limpiando lo que sentías
y antes de que te des cuenta, ya no actúas como antes. La ira da paso a la compasión, la duda a una fe más firme, la prisa a la dirección. Y todo esto sucede a un ritmo que solo el cielo entiende, pero que el alma reconoce. Y es este tipo de transformación la que perdura, porque no es un comportamiento forzado, sino una nueva naturaleza que se revela. Es la restauración de tu esencia. Es Dios devolviéndote lo que el dolor, el miedo y el abandono han intentado borrar. Por eso permitió el silencio, por eso ocultó ciertas respuestas, porque tenía una obra más importante en marcha: eliminar las cargas ocultas, esas que nadie ve, pero que te impiden respirar con facilidad, esas que te has acostumbrado a cargar, pero que nunca fueron tuyas. Y eso duele a veces, porque soltar algo que se ha vuelto parte de ti, aunque sea doloroso, da miedo. Pero Dios no solo sana lo que pides, sana lo que ni siquiera te das cuenta de que está enfermo. Arranca de raíz lo que estaba creando ciclos que no entendías, y lo hace con tanto cuidado que, incluso cuando el proceso duele, sientes que hay amor, que hay intención, que no es un castigo, es una preparación. Él no solo quería que cambiaras de fase, quería que estuvieras listo para permanecer en ellas, y eso requiere profundidad. Mientras te culpabas por no dar fruto visible, Dios se regocijaba de que estuvieras echando raíces más profundas, porque el crecimiento espiritual no siempre es visible al principio. A veces es solo interno, es solo silencio, es solo resistencia. Pero cuando llegue el momento de dar fruto, será imposible no notar la diferencia. Porque quienes son tratados en secreto, al ser expuestos, irradian coherencia, son portadores de verdad, transmiten paz. Y tú fuiste tratado así, con profundidad, con cariño, con intención. Eso ahora caminas con más conciencia, porque ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Dios vio tu verdad cuando nadie más la vio, y este reconocimiento de Él es lo que sostiene tu camino de ahora en adelante. No importa si aún no has alcanzado todo lo que anhelas, lo más importante ya ha llegado. Tu estructura está sana, y quienes tienen su estructura restaurada no se dejan sacudir por los vientos que vienen de afuera, porque están firmes, enraizados, seguros. Si esta palabra describe lo que has estado experimentando, si te diste cuenta que realmente Dios te estaba moldeando en lo invisible, comenta aquí: fui tratado en secreto y hoy camino más ligero, porque hay un valor inmenso en reconocer lo que se hizo cuando nadie aplaudió, y esta conciencia es el inicio de todo lo que vendrá después. Toma nota: lo que está a punto de suceder no seguirá la lógica de la época que has vivido. Será extraordinario, inesperado, incontrolable, porque hay una cosecha que llega sin que sepas exactamente de dónde viene. No obedece a las leyes naturales. Brota en tierras donde parecía no haber nada más. Es como si, tras tanto tiempo sin ver fruto, la tierra recordara de repente la semilla enterrada en silencio. Y esa semilla eres tú, plantada, prensada, escondida, pero viva, y viva en el momento oportuno. Florece. Hay momentos en tu caminar con Dios en que lo que esperas ya no es lo que Él quiere darte. Y eso es maravilloso, porque sus planes no se limitan a nuestras peticiones. Él sabe lo que sucede tras bambalinas, sabe dónde has cedido demasiado, dónde te has adaptado por miedo, dónde has dejado de soñar por cansancio. Y es en estos momentos donde Él infunde algo nuevo, algo que no estaba en tu agenda, pero que siempre ha estado en su plan, porque te preparaste sin saber, te trataron sin comprender, y ahora serás sorprendido sin esperarlo. Sí, vendrán bendiciones inesperadas, y llegarán no porque hayas forzado la puerta, sino porque esperaste en el lugar correcto. La fidelidad que tuviste en secreto encendió algo en el cielo. La constancia que nadie valoraba pesaba donde realmente importaba. Dios lo vio, y ahora Él responde, no solo con lo que pediste en oración, sino con lo que jamás te habrías atrevido a pedir. Él va más allá. Entra en áreas de tu vida que antes habías declarado cerradas.
renueva promesas que postergaste por miedo a la decepción, y lo hace con facilidad, con gracia, con precisión, y también se abrirán puertas inesperadas, aquellas que jamás imaginaste, lugares que parecían lejanos, personas que parecían inalcanzables, oportunidades que creías no eran para ti, porque a Dios le encanta confundir las expectativas humanas. Es experto en crear caminos donde no hay ruta, y cuando decide hacer algo, no necesita justificarlo, simplemente lo hace. Y cuando lo hace, recordarás ese momento, recordarás que fuiste advertido, que este giro de los acontecimientos no es suerte, no es casualidad, no es coincidencia, es restitución. La restitución ya está en marcha, y esto significa que todo lo que fue interrumpido, bloqueado, robado o pospuesto por las circunstancias o las decisiones de otros, ahora está comenzando a reubicarse. Dios está devolviendo lo que se nos quitó injustamente, pero más que devolver, está corrigiendo el rumbo, porque no se trata solo de recibir algo a cambio, se trata de tener algo con propósito, y cuando Dios devuelve, no da más de lo mismo, lo da con una mejora, pone honor donde antes había, transforma las pérdidas en testimonio. Te sorprenderás incluso en esta fase, incluso antes de dejarla, porque el cambio no solo comienza cuando todo termina, comienza cuando cambias por dentro, cuando dejas de intentar comprender y empiezas a confiar, cuando tu mentalidad se alinea con el cielo, cuando tus decisiones empiezan a reflejar tu nueva identidad. Ahí es cuando las cosas se mueven, no mediante la manipulación, sino mediante la alineación. Y esta alineación ya ha comenzado. Sientes en pequeños cambios de percepción, en decisiones que antes eran automáticas y ahora son conscientes, en situaciones que te das cuenta de que ya no tienen control sobre ti. Esto demuestra que la fase puede ser la misma por fuera, pero por dentro ya ha cambiado. Y cuando la fase cambia por dentro, es solo cuestión de tiempo hasta que todo el exterior responda. Lo que les espera no es solo la continuación de algo que ya ha comenzado. Es un salto, un avance inesperado. Y cuando suceda, traerá consigo respuestas que se estaban retrasando, personas preparadas y recursos ya asignados. No subestimes los próximos días. Tienen el potencial de desbloquear cosas que has estado esperando durante años. Dios no necesita mucho tiempo para hacer grandes cosas. Solo necesita corazones preparados. Y el tuyo, después de todo, está listo, humilde, sano, dispuesto a aprender, listo para recibir y listo para no perderte en lo que estás a punto de recibir. Y eso lo cambia todo. Si sientes que esta promesa se ha liberado en tu vida y que esta etapa ya ha comenzado a mostrarte señales de algo nuevo, comenta aquí: estoy listo para lo inesperado de Dios, porque lo inesperado del cielo siempre es mejor que cualquier cosa que creíamos merecer. Y esto es solo el comienzo de algo que ya está en marcha. Lo que se está liberando en tu vida ahora requiere más que fe, requiere atención, porque no basta con haber recibido la promesa. Debes reconocer el momento en que comienza a manifestarse, y este momento es delicado. Es como una puerta entreabierta que debes atravesar con discernimiento. Y lo que más amenaza este progreso no es la oposición obvia, sino la distracción sutil. Es el ruido a tu alrededor, las voces que te confunden, las pequeñas preocupaciones que te roban la concentración, los miedos disfrazados de prudencia. Así actúa el enemigo cuando se da cuenta de que estás a punto de salir del estancamiento. Intenta ocupar tu mente con todo lo que parece urgente, pero no es esencial. ¿Has notado alguna vez cómo los momentos más significativos de tu vida espiritual siempre están rodeados de interrupciones? Siempre que algo importante está a punto de suceder, surge una avalancha de distracciones, una invitación que parece inofensiva, una sensación que te enfría, una duda que llega como si nada. Y así es como, poco a poco, muchas personas pierden lo que estaba casi a su alcance, porque lo que el enemigo no puede evitar, intenta retrasarlo, y la demora
Cuando se disfraza de rutina, es peligrosa, porque te hace dormirte de pie, adormece tu sensibilidad, cambia tu convicción por cansancio, y antes de que te des cuenta, estás viviendo días normales en tiempos extraordinarios. Por eso el cielo te llama a despertar, no a correr ni a desesperarte, sino a observar, porque ahora no es momento de distracciones, es momento de atención total. El cielo se mueve, algo se está generando, una transición está en marcha, un cambio que ya ha comenzado y que necesita de todos ustedes, no por la fuerza, sino por la conciencia, por la presencia activa, por la entrega de alguien que entiende que estar en el momento adecuado con la mente equivocada es lo mismo que estar fuera de él. Y Dios no quiere verte cerca de la promesa, sino desconectado de lo que sucede. Te quiere atento, lúcido, sensible a lo que dice el Espíritu, incluso cuando el mundo grita otra cosa. La verdad oculta aquí es que la distracción a veces viene en forma de cosas buenas, pero bueno no significa correcto. Hay conversaciones que parecen necesarias, pero te quitan energía. Hay caminos que parecen abiertos, pero te desvían. Hay relaciones que te reconfortan por un momento, pero te paralizan por dentro. Y es en estos detalles donde el discernimiento es más valioso que cualquier consejo, porque solo tú, con Dios, sabes dónde reside tu debilidad disfrazada de distracción. Solo tú sientes lo que ha estado intentando desconectarte de la presencia. Y solo tú puedes decidir alinearte, aunque sea difícil. Este es el tipo de momento que exige silencio interior, porque es allí, lejos del ruido, donde la voz de Dios se hace más clara. Él no compite con el ruido, susurra. Y si no prestas atención, perderás la señal, perderás la respuesta, ignorarás el llamado. Y no por malicia, sino porque estás demasiado ocupado con cosas que no edifican. El cielo abre un tiempo precioso, una ventana de oportunidades espirituales, emocionales e incluso materiales. Pero este tiempo solo lo aprovecharán quienes tienen ojos entrenados para ver lo que otros ignoran. Y ese es tu llamado hoy. Reenfocarte. No importa si en los últimos días te has perdido en distracciones, si te has visto atrapado en ciclos innecesarios, si has cedido a presiones que te han alejado de tu centro. Lo que importa es que ahora reconoces, ahora entiendes, y eso es suficiente para reposicionar tu atención. No necesitas saber el final de la historia, solo necesitas volver a escuchar. Reabre tu espíritu. Reactiva lo que se había apagado por el exceso de exigencias externas, porque Dios sigue hablando, sigue guiando, sigue esperando tu sí completo. Y completo significa presente, significa atento, significa dispuesto a no dejar que nada te saque de esta alineación. Si esta palabra te despertó por dentro y te das cuenta de que te estabas distrayendo de lo que realmente importa, escribe aquí en los comentarios: desperté y no volveré a dormir, porque quienes despiertan a lo que hace el cielo volverán a conformarse con vivir en piloto automático. Y este despertar es el punto de inflexión que cambia todo lo que viene después. La puerta está abierta, y quizás esta sea la parte más delicada de todo el proceso, porque, a diferencia de lo que muchos creen, las puertas abiertas no empujan a nadie. Simplemente se posicionan, permanecen ahí, abiertas de par en el mundo espiritual, visibles para quienes tienen sensibilidad y valentía, pero solo quienes deciden cruzar pueden hacerlo. Solo quienes comprenden que la fe no elimina el miedo, simplemente avanza a pesar de él. Por eso, ahora no basta con saber que ha llegado el momento. Tienes que elegir vivir como alguien que realmente cree. Has orado, esperado, has sido tratado, moldeado, probado, aprobado. Pero nada de esto reemplaza dar el primer paso, esa actitud que cambia el rumbo, esa decisión que rompe el ciclo de la indecisión, esa respuesta interna que, incluso sin resolver todos los detalles, grita: lo haré, porque Dios puede incluso abrir el camino,
pero no lo hará por ti. La fe siempre exigirá el primer paso, no como prueba de que eres suficiente, sino como señal de que confías. Y confiar ahora es aceptar que el siguiente nivel no llegará cuando todo sea perfecto. Llegará cuando te atrevas a afrontar la incertidumbre con convicción. Hay gente esperando sentirse lista, pero la preparación no es la ausencia de inseguridad. La preparación es percepción. Es cuando comprendes que lo que Dios te llama a experimentar requiere una nueva actitud y eliges avanzar incluso con dudas, incluso con temblores, incluso sin saber exactamente qué sigue, porque hay momentos en el camino en los que lo más espiritual que puedes hacer es decidir, es dar el paso hacia lo que el cielo te indica, es decir, sí a lo nuevo, incluso con el corazón apesadumbrado, porque sabes que ya no encajas en lo viejo. La verdad oculta aquí es que muchas puertas permanecen abiertas por un tiempo, pero no para siempre, y no por castigo. Es porque el tiempo espiritual tiene un ritmo que necesita discernirse. Hay una ventana de activación ahora. Se enciende una sensibilidad. Un paso específico espera tu posición. No esperes más confirmación si tu espíritu ya lo sabe. No prolongues un proceso que ya terminó por miedo a entrar en el siguiente. A veces, seguir orando por algo que Dios ya ha liberado es solo otra forma de posponer tu obediencia. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Quizás no todos los detalles, pero la esencia es clara. Sientes que has llegado a un límite, un punto de transición que ya no puedes ignorar. La vida anterior ya no te satisface, pero la nueva aún te parece demasiado grande. Y es precisamente en este punto que la fe se manifiesta con mayor fuerza. Porque no necesita garantías, solo necesita una respuesta. La puerta que tienes ante ti es más que una oportunidad. Es destino, es alineación, es el cumplimiento del propósito. Este es el momento de activar tu fe. Y activar no significa solo creer. Significa actuar como alguien que cree. Significa reorganizar tu vida interior para andar conforme a lo que Dios ya ha dicho. Significa dejar de consultar al miedo como consejero, dejar de pedir opinión sobre viejos dolores, dejar de permitir que los traumas tengan voz en tu nuevo tiempo. La fe no necesita argumentos, solo necesita un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando el escenario no es favorable. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya tienes esta fe. Puede que no sea muy fuerte, pero está viva. Solo necesitas activarlo. Hazlo un movimiento, un paso, un gesto, un sí, porque al otro lado de esta puerta te esperan promesas. Hay restituciones programadas, hay conexiones divinas preparadas, hay respuestas que ya se han liberado, pero que solo se materializan cuando cruzas la línea entre el casi y el ahora. Y este ahora está aquí, no como una presión, sino como una invitación, un llamado sutil pero profundo. Ve con miedo, pero ve. Si hablo directamente y sientes que ahora es el momento de dar este paso de fe, escribe aquí en los comentarios: cruzaré, aunque tenga miedo, porque quien reconoce la puerta y decide cruzarla, abre espacio para que los cielos actúen en dimensiones que la mente natural jamás podría prever. Y este cruce tiene un impacto no solo en ti, sino en todo lo que te rodea. Pasaste, y eso no es solo una frase reconfortante, es un sello espiritual a todo lo que has enfrentado en silencio. No fue suerte, no fue casualidad, no fue una resistencia vacía, fue un propósito. Pasaste la prueba. Soportaste los días oscuros, el vacío que nadie comprendía, los pensamientos que casi te hicieron detenerte. Viviste lo invisible del dolor y lo invisible de la obediencia. Y esto tiene un peso que el cielo reconoce, porque no todo lo grande se puede ver, y no todo lo legítimo necesita ser aplaudido para tener valor. Hay una verdad espiritual que debe decirse claramente. La cosecha no comienza cuando ves los frutos, sino cuando tomas el lugar de quien sembró con lágrimas y no abandonó la tierra. Y no la abandonaste, permaneciste, incluso cuando parecía estancada.
incluso cuando parecía que nada se abriría paso, incluso cuando nadie más creyó. Quedarte fue tu mayor acto de fe, y Dios lo vio, Dios lo sintió, Dios lo registró, y ahora Él responde. Has entrado en el tiempo de la respuesta, un tiempo que no se mide por fechas en el calendario, sino por un nuevo posicionamiento en el espíritu. Es cuando te levantas sabiendo que ya no cargas con el dolor de la espera, sino con la conciencia de lo que viene. Es cuando dejas de mirar todo como si aún faltara y empiezas a darte cuenta de que lo que necesitabas ya está dentro. La madurez que te dio el proceso, la claridad que te enseñó el silencio, la fuerza que te dan las caídas. No llegas a este momento con las manos vacías, llegas con un equipaje, y no cualquier equipaje, sino uno que te permite vivir lo que antes solo soñabas. Este es el tiempo, pero también es el tiempo de la responsabilidad, porque ahora ya no puedes aceptar lo que te mantuvo pequeño. Ahora conoces tu valor, ahora comprendes el peso de tu voz, tu presencia, tu historia, y esto exige decisiones diferentes. Exige que te trates con el mismo honor que el cielo ya te ha otorgado. No te rebajes para encajar donde ya no perteneces. No silencie lo que Dios ha activado en ti solo porque algunos a tu alrededor aún no han comprendido tu transformación. El tiempo de la cosecha exige valentía para proteger lo que se sembró con dolor. Y este también es el tiempo de la recompensa, pero una recompensa que va mucho más allá de lo que imaginaste, porque el cielo no solo devuelve lo que te quitaron, devuelve con un aumento, con restauración, con justicia, devuelve el tiempo perdido en forma de propósito acelerado, devuelve las palabras que callaste en forma de autoridad que nadie puede negar, devuelve las puertas que se cerraron con otros, mucho mayores, que nadie puede detener. Y esto no es una exageración, es un principio espiritual. Dios no permite que una semilla obediente se pudra en la tierra. Honra incluso los procesos más ocultos, incluso el llanto más silencioso. Ahora emprendes un nuevo viaje, y este ya no se trata de sobrevivir, sino de propósito. Ahora cada paso que das tiene dirección, cada sí tiene raíces, cada no tiene firmeza, porque ya no te guía el dolor, sino la convicción de que has sido aprobado, has perseverado. No fuiste perfecto, no fuiste inmune, pero fuiste fiel, y eso, ante Dios, lo vale todo. Él no necesita santos de fachada. Usa corazones rotos que han decidido confiar incluso cuando todo gritaba que ya no valía la pena. Y decidiste, creíste. No soltaste su mano cuando todo a tu alrededor te lo decía. Y por eso esta temporada comienza con otro peso. Un peso de gloria, de responsabilidad, de libertad. Porque ahora sabes lo que llevas. Ahora entiendes que lo que parecía el final era solo una curva en él, y que todo lo que parecía lejano está, de hecho, más cerca que nunca. Solo se necesita un paso, una decisión, una entrega, porque el cielo ya te ha reconocido, el tiempo ya ha pasado y la cosecha ya ha comenzado. Si este mensaje te conmovió, comenta abajo: Dios me ha aprobado. Esta frase no es solo un comentario, es una declaración de fe. Y puede ser justo la confirmación que alguien necesita leer cuando llega aquí, con el corazón cansado, buscando una respuesta. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te llegó al corazón. Y eso ya dice mucho de lo que Dios está haciendo en ti. Así que deja un comentario abajo. Estoy contigo hasta el final. Así sabremos que has caminado con nosotros hasta ahora, y quién sabe, tu frase también podría tocar a alguien que venga aquí buscando la misma fuerza. Si este contenido te hizo respirar hondo, pensar con más claridad y renovar la esperanza, dale a me gusta. No solo para que sepamos que tiene sentido, sino porque, al interactuar, este tipo de mensaje llega a otras personas que también necesitan ese empujón. Y si quieres seguir caminando con nosotros, suscríbete al canal. Estamos construyendo algo aquí, juntos, un camino de fe auténtica,
conversaciones sinceras y crecimiento espiritual con sentido. Aquí hay un video que complementa este tema a la perfección. Haz clic y sigue mi ejemplo. Creo que también te será muy útil.